Buenas noches a todos. Continuando las actividades que programamos para la conmemoración del Día Internacional del Celíaco que se dio este 5 de mayo, hemos programado una actividad para hoy en donde se va a hacer una presentación de caso clínico, pero como importancia en las actividades que viene realizando el grupo de trabajo, les vamos a presentar brevemente, antes de la discusión del caso clínico, Latinoamérica y Centroamérica, que en sus iniciales son Relactan CAP. Las coordinadoras del grupo está la doctora Raquel, la doctora Enriqueta y mi persona. Tenemos como justificación de este trabajo la prevalencia de la enfermedad celíaca ha aumentado en los últimos tiempos. No sabemos realmente cuál es la realidad. De manera permitiría estimar de forma más precisa el perfil de la presentación clínica de la enfermedad celíaca, valorar cómo se lleva a cabo el diagnóstico en nuestra región, obtener información de los haplotipos HLA relacionados con la enfermedad más frecuente de algunas recomendaciones. Entonces, el objetivo del registro es elaborar un registro de pacientes menores de 18 años diagnosticados de enfermedad celíaca en los distintos países y regiones de Latino y Centroamérica. Tenemos que el diseño del estudio es un estudio observacional descriptivo. Entonces se trata de un estudio que tiene dos porciones, una retrospectiva, que es el registro de los pacientes diagnosticados con las celíacas desde el 1 de enero del 2018 hasta diciembre del 2020, y la parte prospectiva es el registro de los pacientes que se hayan diagnosticado desde ahorita del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2025. En esta participación del Relactan, que es lo que nosotros vamos a hacer, va a haber un núcleo coordinador en conjunción con los miembros del grupo. El socio del ASPAGAN participante tiene una clave personal de acceso. Se podrá incorporar pacientes, acceder a los datos, añadir o modificar, y se identificará asimismo el centro asistencial por ciudad, país y región. Hay unas consideraciones en donde el financiamiento tenemos es fondos propios, no se declaran conflictos de intereses, la coordinación del registro va a ser online y la estadística y va a estar a cargo de Carlos Timothy como webmaster de la sociedad, y la investigación estará apegada a la ética internacional con solicitudes locales a los comités de ética de cada institución. La base de datos del registro será custodiada por los responsables del programa, que son las investigadoras principales, que somos las coordinadoras y la directiva del ASPAGAN, y en ningún caso se cederán estos datos a terceros. Esto es el grupo de trabajo de enfermedad celíaca, que está conformado por representantes o miembros que se encuentran en los diferentes países aquí señalados: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entonces ahora Carlos, no sé si va a tener oportunidad de explicarnos algo del registro, y posteriormente vamos a ver la discusión del caso clínico por las doctoras María Alejandra Maidana, la doctora María Laura Dauris y Raquel Forner. ¿Puedo hacer una pregunta o Claro. solo al final? Claro, claro. Pregunta mientras yo cuento. Leonora, es que ha acortado justo en la parte que estabas diciendo de las fechas. ¿Podrías, por favor, repetirlas?
retrospectivo de 1 de 2018 hasta... Sería de los últimos 3 años, Sí, en la medida que se pueda, sabemos de que no, como al ser retrospectivo va a haber muchos datos que no van a estar, pero dentro de lo que se pudiera ver hacia atrás, podremos sacar ciertas conclusiones y de acá en más tratar de las historias clínicas, la recolección de datos, hacerlas completas, como para que en el prospectivo del registro estén los datos lo más completo posible. Y con respecto al estudio genético, será de los centros que lo hagan y tengan los datos hasta donde los tengan, y los centros que no tengan acceso al estudio genético no los pondrán. Pero bueno, habrá después subgrupos de historias clínicas con ciertos datos más completos y otros no, y el retrospectivo que nos dará más un mapa de diagnóstico y distribución, y quizás no tantos detalles como pedimos como pretendemos tener en el registro, ¿no? Raquel, la pregunta es, por ejemplo, de 2018 hasta ahora, ou casi ahora, e aí pongo todos os pacientes que entraram em la universidade onde trabalho, todos os que não que entraram em 2018, pero que estavam sendo Atendidos. acompanhados, todos os atendidos del año 2018-2019. Somos conscientes que es probable que no se puedan cargar todos. Sí, es probable que no se puedan cargar todos. A lo mejor se puede empezar del año 20 o del año 19 o del 18, y contra más pacientes se puedan cargar, más enriquecido va a estar bueno, porque tenho datos assim, informatizados desde 2009. Una cosa, claro. Vera, es que, perdonar un minuto, un tema muy interesante es que ha pasado este bonito detalle de la COVID. Entonces, sería muy interesante tener datos previo al 2020, a ver si ha habido algún cambio en los celíacos y en lo que diagnosticamos 2019, 2020, que ha sido lo que ha sido, y ahora 2021. O sea que sería francamente interesante, porque es una foto de lo que se está haciendo, ¿no? Y de los posibles cambios. Es que, por ejemplo, no sé cómo pasó en los otros países, pero en nuestro hospital, el número de celíacos que se han aportado para las consultas bajaron muchísimo. Ellos no vinieron al hospital, muchos de ellos, porque estaban controlados. Claro. Entonces, eso que pasó. Entonces, puede parecer que son menos, pero es porque no se aplicaron. Porque no han consultado. Carlos Velasco había levantado la mano, me parece, ¿no? Sí, así es. Sí, no, la pregunta iba relacionada con ello. Ustedes vieron que les compartí un par de artículos publicados, unos niños con diabetes mellitus y otros niños con Down y otros niños con trastornos digestivos funcionales. A eso iba mi pregunta. Pues ahorita, obvio, me van a mostrar cómo incluir los pacientes. Y esos pacientes muy probablemente son de año 2017, 2018, 2019, época pre-COVID, digámoslo así. Y pues los del año pasado y este año estarán en época COVID. La pregunta mía era esa, ¿son pacientes? Obvio, yo en el 2017 lo empecé a estudiar, pero probablemente me demoré unos meses hasta hacerle la HLA y hasta hacerle las endoscopias, etcétera, etcétera.
Eso, a eso me refería, es diagnóstico ya definitivo, ¿no es cierto? Con el que yo ya tenga el diagnóstico, no es El punto de sospecha, partida. no El es punto de partida del eso. diagnóstico Ok, perfecto, no es confirmado. sospecha, ni no, sino No, ya no, es no. el... Criterio de inclusión es diagnóstico de enfermedad Listo, celíaca. listo. Y no importa que sea comorbilidad, diabetes mellitus, Nada. Down, o nada. Ok, No, perfecto. ahora cuando exponga Carlos verás que recoge todas esas variables. Ok, perfecto. Gracias. Le quería hacer un comentario, puedo hacerlo, desde Patricia Nasif desde Uruguay. No sé si me ven porque no sé si tengo lío Sí, con sí. el video. Sí, sí. Yo Vemos. me tomé el trabajo de buscar la cantidad de pacientes del 18, 19 y 20 diagnosticados con enfermedad celíaca. La semana pasada fue anatomía patológica y fui contando uno por uno, y me llamó la atención que en el 2019 hubieron 23 casos confirmados y en el 2020 hubieron 20. Yo pensaba que iba a ser mucho más bajo. Y la fuente que fui a buscar, que fue anatomía patológica, es donde está, digamos, donde sabemos que sí o sí. Donde se hace el del diagnóstico, hospital, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso lo quería decir porque me llamó la atención. Es curioso porque se han hecho muchas menos endoscopias en Sí. general, precisamente por la COVID. Sí, Sí que sí, es curioso, ¿eh? Sí, es sí. curioso. Interesante. Muy bien. Vamos, Carlos, entonces. Seguimos entonces. Bueno, Ahí está Carmen Toca comentando, ¿qué tal, Carmen? Para tener información sobre prevalencia. Esto serían datos de incidencia, porque son nuevos casos diagnosticados. Lo que pasa es que para hablar de incidencia tienes que tener un denominador, o sea, una población concreta que atiendas. Si vuestro centro atiende una población concreta determinada y además consultan en vuestro centro, sí que se pueden sacar datos de incidencia, que sería lo ideal. Pero eso a veces porque atendéis a pacientes de otras áreas geográficas, porque pacientes de vuestro área van a otros hospitales. Hablaríamos de incidencia, porque prevalencia sería un corte transversal, que no es lo que se va a hacer. muy bien. Bueno, quería añadir que también vamos a trabajar con los casos ya diagnosticados y luego con los casos nuevos, que sería la incidencia. Pero para poder saber cuál es nuestra prevalencia, tenemos que saber cuáles casos ya han sido diagnosticados en los años anteriores para nosotros poder aplicar los estadísticos. Y si hemos considerado los trabajos, incluso los del doctor Carlos Velasco, que él comentó que nos había compartido, nosotros tenemos esos artículos que también hemos revisado. Entonces son importantes todos esos datos que podamos ir obteniendo, y en la medida en que uno vaya viendo qué es lo que se está reportando, iremos extrayendo todos esos datos y se irán haciendo los ajustes pertinentes. Bueno, Carlos, creo que pudieras continuar. Sí, Muy bien. presentando la forma de introducir los casos, ¿no? Bueno, les puse en el chat cuál es el sitio. Ahora no sé por qué no está funcionando la redirección, pero si no era laspagan.org/rec, R-E-E-C. Pero ahora después, terminando aquí, lo voy a revisar. Pero si no, ahí en el chat dice, es imagination.mx. Cada uno de ustedes tiene, y les ha llegado por email, un usuario y una contraseña que tienen que poner aquí. Se identifican. Y bueno, una vez que se identifican, les va a aparecer de este lado todos los nombres de los pacientes con su fecha de nacimiento. Eso es para que ustedes tengan la idea de quiénes ya han metido y quiénes no, ¿no? Si se van a este menú, a REC LATAM Survey, primero, bueno, tiene toda una introducción de cómo va a ser el estudio, todas las referencias bibliográficas. Perdón, Carlos, perdón ¿Sí? que yo no estoy viendo nada en la pantalla, los estoy viendo a ustedes. ¿Ustedes están mostrando algo? Sí, se está viendo. Nosotros vemos bien, fíjate, Sí, Daniela, vemos bien. en el formato tuyo, como Si lo pone. estás viendo en un teléfono o algo, búscalo con... ¿Dónde lo busco? gira con el dedo, mueve la pantalla hasta que aparezca la pantalla que estoy compartiendo. Ah, bueno, a ver. Ah, ahí está, gracias. Vale.
Entonces, bueno, una vez que leyeron todo eso, aparece acá. Esto es el nombre, ahora dice Rey Clatán porque soy yo, pero acá va a aparecer el nombre de cada uno de ustedes. Y una ID, que es la ID de ustedes, es una identificación única. Entonces, esto nos va a servir para nosotros después poder saber si, por ejemplo, hay coincidencias, no sé, dos pacientes con la misma fecha de nacimiento, con el mismo sexo, y probablemente del mismo país, y entonces decimos, bueno, ¿qué onda? Y entonces les llamaríamos a los investigadores para ver si no es el mismo paciente, ¿no? Y ustedes, bueno, como son los únicos que van a conocer la verdadera identidad del paciente, poderlo dilucidar. La siguiente es la fecha de nacimiento. Si ustedes le pican acá, pues como un clásico de que van y buscan las fechas, ¿no? Y pueden poner la fecha en la que quieran. Y bueno, esta sería la fecha de nacimiento del paciente. Bueno, voy a poner cualquiera. Noviembre del 2020. Y esta es la fecha de diagnóstico que funciona exactamente igual. Entonces le voy a poner que automáticamente calcula la edad al diagnóstico, que es en 6 meses, es decir, con la fecha de nacimiento y la fecha de diagnóstico, y la pone automáticamente. Lo siguiente es la etnia. Tenemos todas estas etnias: caucásico, afroamericano, originario, que sería nativo americano, pero el nativo americano, digamos, que puede ser de cualquier etnia, desde la maya hasta cualquiera, ¿no? El mestizo, que es la gran mayoría, asiático, otro, o si no la conoce. Lo mismo con el padre biológico. El género pusimos cromosómico para que no haya ningún tipo de interpretación que no sea binaria, femenino o masculino. El tipo de parto, vaginal, cesárea o no sé. Casi todas las preguntas dicen no sé o lo desconozco, porque como casi todas son obligatorias, entonces si no, no podrían seguir adelante, ¿no? El peso a nacer en gramos, la edad gestacional en semanas, la lactancia materna, que también sí o no, o lo desconozco. Y bueno, ya empezamos un poquito más específicamente, que es el tipo de cereal en la alimentación, de 6 a 12 meses, maíz, trigo u otro porque puede ser arroz, puede ser cualquier otro más. Si ponen otro, les pregunta qué otro cereal, ¿sí? Como el maíz y el trigo son los más comunes, pues los pusimos ahí, y si no, esto nos serviría para discriminar cualquier otra opción. Carlos, perdón que te interrumpa. Ahí, sí, adelante. Si sucede que son los dos, ¿cuál pondríamos? ¿El que fue primero o el más abundante? ¿O cuál quisieran saber? Las chicas, yo creo. Porque en México tenemos, o sea, es habitual los dos. Sí, los dos, sí. ¿Qué dicen? Yo creo que es importante si hay trigo o no hay trigo. O sea, en qué momento introdujo, ¿no? No entendí por qué poner maíz ahí. Porque hay gente o sea, hay culturas con mucho maíz, ¿no? En la alimentación complementaria. Mas por que não coloca? Assim, o que penso era, quando começou o trigo em la alimentação, começou trigo a los 6 meses, 7 meses, 8, Sí, está para sacar ese dato del trigo y ampliar hacia los otros cereales de acuerdo a los hábitos culturales como un dato más, pero el importante es el trigo. Bueno, podrían no ser excluyentes. Quiero decir, Carlos, ¿se podría ser que se marcasen dos, no ser excluyentes? Sí, sí. ¿Qué os parece, no? Porque, y si se marca otro, que ponga otro. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sin problema. Muy bien, sigamos entonces. Después está lo de la vacuna del rotavirus, que si sí o no, o desconoce.
Si contesta que sí, le pregunta si fue una administración completa, ¿no? De sí o no, desconoce. Después les pregunta si familiares celíacos, donde les definimos primer grado de familiar como padres y hermanos, segundo grado hermanos, hermanos de padre o madre, hijos de hermanos de padre, madre y abuelos, ¿no? Esos serían los familiares de segundo grado. Entonces podría elegir no, si no tiene familiares, o de primer grado, de segundo grado, o ambos, o que no lo conoce. Después estamos con el motivo de estudio. Serían síntomas sugestivos, o un screening, o una analítica realizada por otros motivos. Voy a admitir más gente. Después, la situación de riesgo que se asoció con la enfermedad, pues el diabetes, esto es un poco lo que decía Carlos, enfermedad tiroidea, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Williams, todos estos, o ninguna. Acá ustedes podrían elegir todos los síntomas que presentó, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Primero les vamos a preguntar si realmente tuvo algún síntoma. Si tuvo un síntoma, entonces aparecerían todas estas, y todas estas se pueden marcar todas las que uno quiera. Perdóname, Carlos, qué pena. En la pregunta anterior de diabetes o qué sé yo, no vi, ¿da opciones para varias o solo una? Solo una. Porque ¿Deberíamos poner varias? Sí, porque pueden coincidir, tiene razón. Sí, Está bien. Sí, sí. no es só uno. No puede, Bueno. no Sí, tiene pueden. por qué ser excluyente. Raquel, Claro. Raquel, tú que te anotas todo, anota todo. Vale, sí, no hay problema, lo cambiamos. Está comentando Marina y Carmen Toca también ha dicho de poner el cereal predominante. Aquí lo que se trata de ver es en qué momento se introdujo el gluten, porque estimar la cantidad del gluten, si es predominante o no es predominante, es difícil. Estamos hablando ya de celíacos diagnosticados, ¿no? Entonces, por ver el perfil de cuándo se introdujo el gluten en la dieta. Claro, es una estimación grosera entre comillas, no se pretende más, no se dice cantidades. Es que es difícil precisar más, ¿no? Enriqueta, es que yo sí creo que el origen de esa pregunta es verdaderamente, o sea, saber en qué momento fue la exposición, ¿no? Tratar de ver si fue en eso. Yo creo que la pregunta tendría que ser así directa, si se expuso o ha comido, come gluten o come cereal en este tiempo, y quitarlo de maíz porque verdaderamente nos está causando mucho ruido. Sí, es que realmente son celíacos, entonces esto es para ver si en el grupo de celíacos y según países hay diferencias en la introducción del gluten comparando con la población general de niños de esa edad, porque esto es lo que les pasa a los diagnosticados de enfermedad celíaca. Y como la noxa o el agente dañino es el gluten, quizás es preguntar cuándo se ha introducido el gluten, ¿no? Y ponerlo así como con opciones sí. en meses, que empiece desde los un mes, 2 meses, 3 meses. Yo creo que preguntamos cuándo, a qué edad. Yo creo que a ver, podemos ir atrás, Carlos. 6 a 12 meses. No, pero eso sería rangos. Yo creo que ponemos el mes, ¿no? A ver, tipo de cereal, de alimentación. Sí, es que esto era un poco para perfilar el patrón de alimentación respecto al tipo de cereal. Pero realmente si estamos viendo lo que queremos ver en el celíaco es el momento en que introdujo el gluten, para ver si hay algo distinto. A ver, comparándolo con la población general, si estos niños celíacos... participar, claro, ¿cómo hago? Claro. Hay que meterse en la página web. Ellos quieren una orden de papas fritas. Bueno, vamos tomando nota y vamos a hacer una nueva revisión. Y entonces, vamos a proponer dentro de un tiempito una nueva reunión para ver qué otras propuestas o cambios o dificultades hubo en el pero registro. yo creo que esto, Raquel, es sencillo. Es que
Bueno, yo estoy obsesionada por empezar a que se registren casos, no modificar. No, Esto yo claro, creo que pero es ya sencillo. registrando casos podemos hacer Sí, un balance de acá a unos 3-4 claro. meses con otra reunión como hoy, donde se puedan ir viendo todas porque hoy son los detalles groseros, después cuando uno se pone con el registro, Claro, claro. Pero bueno, van yo creo saltando más que esto cosas. sí, Raquel, que es en qué momento se introdujo el gluten en la dieta. Si se trata de ver si hay factores externos por el cual unos de Q2 son celíacos y otros no. O sea que, y esos son, ¿no? Bueno, Carlos ha levantado la sigamos mano así, también. no se hace tan tarde. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Raquel, porque, bueno, como para informar al grupo en general, hemos hecho aproximadamente como unas 10 reuniones en donde hemos analizado todos los puntos y cada vez que lo presentamos siempre hay alguna observación porque lo estamos afinando. Y por eso lo que dice Raquel, que vamos a empezar a introducir los datos para ir poder ajustando todos aquellos detalles. Entonces, y quizás convocaríamos una nueva reunión del grupo para volver a puntualizar muchas cosas. Sí, bueno, porque es importante. Seguimos, ¿no? Sí, pero, sí, oye, es muy importante sí, todas las observaciones claro. que se nos han hecho. Pero bueno, se están quedando escritas, entonces seguimos, ¿no? Carlos sigue presentando el registro, sí, ¿no? ¿Había levantado la mano? Sí, brevemente. Carlos Velasco. No, yo me he de imaginar, y esa es mi propuesta, listo, perfecto lo que estamos haciendo, revisando y cada uno va aportando. Pero ¿por qué no, como dice Enriqueta o Raquel, por qué no nos dan un piloto y déjenme también igual entrar y yo miro si hago el intento, cada uno de nosotros hace el intento de meter un paciente y dice, ve, aquí faltó esto, ve, aquí faltó esto, e ir haciendo individualmente nuestras observaciones y a la persona, Dianora, Enriqueta o Raquel, irle haciendo esos comentarios, pero en vivo y en directo, ¿sí se entiende? Sí, es que eso se quedó en la última reunión, que era empezar a introducir casos porque es la forma de verlo. Pero yo estoy de acuerdo con Raquel y Dianora, vamos a seguir, tenéis razón. Sí, todos tienen mi WhatsApp. Si alguien no tiene usuario y contraseña, o se olvidó la contraseña, que es también frecuente, me escriben, y yo se los pongo, ¿va? Carlos, qué pena, Carlos, ¿esta es la contraseña normalita de Lastpagan o algo diferente? No, esta es otra. Para el registro. Sí. Ah, okay, yo no la tengo, yo te escribo, no hay problema. Dale, va. Listo. Entonces, luego es el peso al diagnóstico en kilos, la talla en centímetros, la IgA sérica, que es normal, déficit selectivo de IgA o no lo conoce. Y establecimos que la categoría de déficit selectivo es de menos de 5 miligramos por decilitro. Ya después entramos con todos los anticuerpos, que son todos iguales, así que lo explico uno bien y todos los demás son iguales. El anticuerpo antitransglutaminasa IgA es si se hizo o no se hizo o lo desconoce. Y si se hizo, entonces le pregunta qué técnica de laboratorio se utilizó, ELISA o quimioluminiscencia, y cuál es el título del anticuerpo y el valor de corte, que como todos ustedes saben, lo que importa es la relación entre ambos, ¿no? Entonces, lo mismo se hizo con el anticuerpo antiendomicio, con el antipéptido de aminado de gliadina, la antitransglutaminasa IgG, los antipéptidos desaminados de IgG de gliadina, y ya. Finalmente, entonces, la biopsia intestinal, si se hizo o no se hizo. Si se hizo, preguntamos la fecha, que se maneja igual con un calendario tal cual, y qué tipo de grado de Marsh tiene. Marsh 0, infiltrado Marsh 1, Marsh 2, 3, 3B o 3C. Y después preguntamos si se hizo el HLA. Si sí se hizo, entonces se pregunta qué fenotipo tuvo, que puede ser DQ2, DQ8 o ambos, u otros. Si ponemos otros, se pone qué otro HLA, ¿no? Y finalmente, esta se puso en la última revisión, que por sugerencia de Marina, y lo discutimos, que si se realizó
estudio de genotipo, y entonces ponemos sí, y sí, entonces salen todos estos que alguno será, ¿no? Y si no, bueno, siempre está la opción de otros, ¿no? Y bueno, hay un espacio para respuestas abiertas, comentarios, enfermedades, evolución, es decir, ustedes después pueden regresar aquí y con la fecha de nacimiento y un valor que le voy a poner acá, que tiene que ser un valor único, lo voy a pensar ahora y lo voy a poner, pero con la fecha de nacimiento y la identificación única, que una vez que ustedes, digamos, terminan esto y le presionan enviar, claro, yo lo tendría que llenar todo para que ustedes lo pudieran ver, pero cuando le presionan enviar, les sale un mensaje que dice, este es un identificador único de su paciente, y es un valor alfanumérico, no me acuerdo si son de 6 u 8 caracteres, y ese es el que ustedes deberían anotar en la historia clínica que están cargando, para que les quede constancia de que ya lo cargaron aquí, y de que si hay algún problema, algo que quieran corregir, algo que quieran aumentar, lo van a ver ese valor único aquí. Y entonces, picándole aquí, van a tener, picándole aquí o yéndose en el menú en donde dice formatos enviados, ese valor único. Entonces, si ustedes pueden ir viendo todo, y si quieren cambiar algo, le pican al botón editar y lo cambian. O, por ejemplo, si quieren agregar la evolución, la agregan acá, le ponen guardar y se acabó, ¿sí? Eso si yo le pico a uno. Si le pico acá a formatos enviados, me va a aparecer toda la lista de todos los formatos que envié yo, ¿sí? Ahora, como este personaje, Rec Latam, que yo estoy metido, es un administrador, entonces los administradores pueden ver los que enviaron todo el mundo. O sea, hay 6 valores metidos. Ustedes como personas, como investigadores, solo pueden ver los que ustedes mismos envían, no pueden ver los de otros. Entonces a ustedes les aparecerá, cuando metan uno, les va a aparecer uno. Cuando metan otro, les aparecerán 2, y así sucesivamente. ¿Mm? Carlos, Sí. ¿puedo preguntar una cosa? Claro. Eu não vi, há algum sítio que el paciente es de Brasil, estado de Brasil, es de Argentina, No. es de dónde? No, va a país poner? no lo pusimos, no. Bueno, va a pero el poner? código, no, pero a ver, el código del centro va asignado a un país. Es que, o sea, cada paciente está asignado a un centro donde se ha diagnosticado. El centro ya eso pertenece a un país. O sea, Argentina tendrá 30 centros, Brasil tendrá 20 o los que tengan. O sea, se puede clasificar luego y analizar por países, lógicamente. Sí, Lo que es nosotros la verdad es que fundamental, estamos infiriendo que los claro, que tú metas van a ser brasileños. claro, es que, Carlos, entiendo que el centro de Vera es Brasil. Lo que ha Claro. dicho Carlos es muy importante, que es que guardéis el número de identificación porque está anonimizado, y si queréis repasar algo, verlo, si no es imposible. Hay un tema que me acabo de dar cuenta que falta, que no sé si creo que lo podéis valorar. Se ha puesto el resultado de la biopsia solo de segunda, tercera porción de duodeno. Se da mucho valor a si hay lesión en bulbo o no. Lo pusimos al principio, pero ahora no está. No sé, si bajas un poquito, por favor, en la anatomía patológica, sí, hay biopsia realizada. Hemos puesto, veis que lesión histológica, Mars-Oberhuber, que es un desplegable, segunda, tercera porción. Tenemos que añadir también el bulbo, porque normalmente por protocolo se están recogiendo biopsias tanto de bulbo como de segunda porción. Entonces es muy interesante ver si hay diferencia o no. Si os parece, incluimos esta variable que la teníamos al principio. ¿Os parece? Sí. Mi comentario, qué pena. Sí, me parece bien, perdón. Sí, Carlos, te escucho. Sí, ok. Mi comentario, a ver si estoy entendiendo. Por Colombia estoy viendo que estamos Fernando Medina y Carlos Velasco. Yo soy el encargado en Colombia de invitar a mis otros gastropediatras
o cada gastropediatra perteneciente al ASPGAM puede ingresar solito a incluir pacientes? ¿O yo soy quien toma los de todo mi país? ¿Cómo? Así es la pregunta, ¿no? Sí, no es de todo el país. Estamos pensando por centro hospitalario. Ah, ok. Ok, yo solamente Entonces, meto los míos y Fernando, claro, y Fernando Medina mete los de él. mete lo de Buca y tú Los de metes los de Bogotá, Cali. no, los de Bogotá no, porque no está aquí. No, alguien de Bogotá que levante la mano y diga yo quiero ser, tendrá su identificación de autor y nombre de... Y de centro. Va ligado todo a un centro, ¿eh? Es centro hospital, vamos, centro de diagnóstico, ¿eh? Sí. Es que si no sería imposible. No puede ir ligado a investigadores, tiene que ir a un centro. Y si hay varios investigadores que incluyen en un centro, lo que prima es ese centro. Ok, ya está respondiendo Michelle que dice de Bogotá, pero yo solamente había 2. Te falta que te coloquen allí, no hay problema. Ahora te meten. Sí, yo como les digo, después me dicen y ya. Digo, en Bogotá, por ejemplo, si es muy grande, hay 2 hospitales muy grandes y dos centros donde se pueden meter, no necesariamente tiene que ser una persona por ciudad, o sea, puede ser por centro, ¿no? El tema es que sean los investigadores, o sea, quienes suban pacientes, quienes suben pacientes al registro, sean gastroenterólogos pediatras reconocidos y respaldados por los socios. O sea, en un principio esto lo proponemos para socios porque somos ubicables entre nosotros y no corremos el riesgo de que nos hackeen o que aparezca alguien que se haga pasar por lo que no es. Entonces tenemos el número la identificación, el ID, para poder entrar al registro tiene que ser de alguien que sea responsable, ubicable, que sea conocido y que sea gastroenterólogo pediatra. Digo, entendemos que si se lo quieres dar a un residente, mira, acá está esta historia clínica, métela y le das tu usuario y contraseña, no pasa nada. Finalmente el claro. Pero el número de identificación es el que se hace responsable de que esos registros sean reales, no inventados, etc. O sea, Raquel a mí después en una... Carlos, Alberto, ¿qué fue lo que metiste allí en el paciente 024? Y Carlos Velasco tiene que decir, sí, qué pena, el 024 es este paciente que pasó esto y esto y esto. Sí, venga, yo tengo una pregunta, Raquel. Retomando la pregunta que hace Carlos y teniendo un ejemplo con Vera que está solamente en Brasil, o sea, Vera solamente va a ver lo que vea en Sao Paulo, en su centro, no va a dar entonces la idea de todo lo que es Brasil. La segunda pregunta. No puede. Se pasaría haciendo esto. La segunda pregunta es, la pregunta segunda es si en Colombia está Carlos y estoy yo, podríamos, o sea, si en el centro, en Uganeb, aquí en Bucaramanga y Cali, que Carlos creo que está con la Universidad del Valle, solamente vería eso. O sea, habría muchos más pacientes que no se van a registrar. Podrían remitir de Bogotá o de otras ciudades a Carlos o a mí para estarlo centralizando en 2 personas nada más, porque si no vamos a tener una gran cantidad de nódulos informando y vamos a tener, como decía Raquel, mucha gente informando y mucha gente que no se sabe qué. Entonces podríamos centralizarlo en 2 personas, lo de un país, lo mismo que con Vera. No sé ustedes qué opinan. Sí, Fernando, perdonar, no, pero hay un tema, esperar. Tienen que estar filiados de dónde son, porque se trata de describir cómo se está diagnosticando y qué se está diagnosticando y qué forma clínica se está diagnosticando. Si hacéis un pool, lo único que tengáis identificado por centro, porque igual los celíacos que se diagnostican, las formas clínicas en Bucaramanga, son distintas de las de Cali. Conviene tener esos perfiles, no hacer un totum revolutum. Entonces, a no ser que lo introduzcáis en su lugar de origen y vosotros metáis casos en el centro de Bogotá, en el centro en que se diagnostiquen en Bogotá, en el centro en Cali, pero no juntar todo porque es un análisis muy interesante, las distintas formas que estamos diagnosticando en cada sitio. Le digo por lo siguiente, Enriqueta, porque Bucaramanga es un sitio donde llegan mucha gente de muchas partes, llegan de la costa, llegan de Santa Marta, llegan, bueno, los que conocen Colombia, llegan de La Guajira,
llegan Son lugares de referencia. de los llanos orientales, llena de Boyacá. Entonces, Sí, pero si los usted estáis exclusivamente pero los Bucaramanga, diagnosticáis vosotros, claro, sí, sí. claro. Sí. No, pero está interesante lo que está comentando Fernando, y que creo que ya también lo está comentando Reinaldo Michel en el chat. Creo que sí hay que poner origen y procedencia, igual así sea Colombia, pero, pero también estoy entendiendo que es el centro de referencia. No pueden haber muchos centros. Pero No pueden ¿sabéis haber lo muchos centros. Es que lo importante es cómo diagnosticamos, porque porque se están haciendo formas muy distintas. Lo importante es quién se diagnostica. Vosotros tenéis, cada uno tiene el origen y dónde están ubicados estos pacientes. Será un análisis posterior. Pero lo importante es qué estamos diagnosticando. Porque lo hemos visto nosotros. Hay hospitales y centros que diagnostican muchas más formas silentes porque hacen mucho cribado, porque a todos los diabéticos le hacen una serología. Se trata de ver todo ese abanico de formas. No sé si me explico, disculpar, pero es que si no, o sea que si Fernando, tú diagnosticas de varios sitios, pero lo estás diagnosticando tú los vas a incluir en tu centro, porque eres tú el que lo diagnostica, vengan de donde vengan. Y no solamente eso, Enriqueta, él es el responsable de ese paciente. Claro, eso es lo fundamental. Y en el registro. Claro. No, sí, quien lo diagnostica es el que lo incluye, sea de donde sea, pero lo estáis diagnosticando ahí. Es que veréis luego las diferencias que salen, ¿eh? Ya, mientras ¿Puedo preguntar? le cambié el código para que vean, me puse ahí y ya entonces ahora, como ven, este es lo que llamamos el número de identificación único, ¿sí? Que es el que ustedes tienen que correlacionar con la historia clínica. Esto es lo único que correlaciona la historia clínica con el registro. O sea, ustedes tienen que anotar esto en la historia clínica para que sepan cuál metieron y cuál no. Porque el día de mañana, supongamos, aparecen 3 pacientes que tienen la misma fecha de nacimiento, mismo peso, más o menos todo, y entonces yo le voy a decir, a ver, mira, este paciente 6CA1C y este L0BPI coinciden en todo. Este lo metió Fernando y este lo metió Carlos, ¿sí? Por favor, chequen si no es el mismo paciente. En la historia clínica es el único lugar donde va a estar el nombre, ¿sí? Entonces, ustedes es la única manera que nosotros tenemos de saber eso. Por eso es tan importante que ustedes anoten este número en la historia clínica. ¿Puedo interrumpir un segundito? Sí, claro. Bueno, felicitaciones, me parece valiosísimo empezar un trabajo de esta índole y obviamente que estamos totalmente dispuestos a colaborar. Tengo algunas dudas. Este registro, que incluso se define abajo como que es un estudio para registrar los pacientes menores de 18 años diagnosticados de enfermedad celíaca en nuestra zona, intenta evaluar el perfil epidemiológico, diagnósticos, etcétera, o cuando dice evaluar los pacientes se refiere al número de pacientes, porque si ahí no está... No, el número es imposible porque va a haber muchos pacientes que no se van a registrar. Claro, es dentro del pool de pacientes que entren en el registro, nos darán un perfil de tipo de pacientes por región, etc. Correcto, pero me parece que entonces hay que... Esto es un trabajo de proyección a futuro. Esta es la piedra fundamental donde vamos a poder proyectar... Vamos a ver, pero perdona, vamos a ver el objetivo. Es que está claramente expresado. Mirad lo que dice el objetivo al principio de todo. Que si no te importa, el objetivo es un registro diagnosticado. ¿Dónde está? Pasó. Sí, ahí es. Acá. No, es para... Sí. Ahí. A ver si bajamos un poco, es que ya no me acuerdo dónde estaba, porque además como hemos ido quitando cosas, se trata de ver el perfil. Ahí está señalado, Enriqueta. Acá donde está en azul, mira. Sí, el no, objetivo, pero que falta. El objetivo de este es elaborar un registro de pacientes ahí. Claro, pero no especifica, yo creo que hay que ampliar ese... No, es que falta el objetivo, es que yo no sé ya dónde está porque no lo puedo mover.
Es que como hemos ido resumiendo... Pero en el PDF, en la web está completo donde lo pueden bajar y leer bien toda la... Es que los objetivos es el registro, pero con dos características: definir el perfil clínico de los pacientes celíacos que se están diagnosticando y qué metodología se está haciendo, qué se está aplicando para diagnosticar. Si se diagnostican con biopsia, sin biopsia, si realmente se aplican el valor predictivo alto. Lo primero, los síntomas y signos clínicos de los celíacos que se diagnostican. Si son síntomas gastrointestinales, si son formas extraintestinales, si son formas silentes. Saber el perfil y cómo se están diagnosticando. Es esto que decía, ¿no? Sí, eso es. Sí, es que yo ya me he perdido. El perfil de la presentación clínica que estamos diagnosticando. Puede haber presentaciones clínicas que no diagnostiquemos, pero esto es lo que se está diagnosticando y cómo se lleva a cabo el diagnóstico, ¿no? Si con biopsia, si sin biopsia, ver los títulos, esos son los dos objetivos. Sobre todo... Claro, bueno, creo que falta puntualizar, porque lo de afuera de entrada no tiene precisiones, nada más que por eso. Pero la explicación está claro, pero me parece que uno podría puntualizarlo mejor para que el que no conoce el tema lo pueda... Carlos, ¿podrías colocar el título, por favor? Sí, claro. ¿Bajar el título? Eso. Registro de pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca en Latinoamérica. Sí concuerda con el objetivo, porque una cosa es perfilar el diagnóstico y otra es el registro. O sea, ¿cuántos hay? No. Bueno, precisamente cuando hice la presentación hablé que el objetivo era la elaboración del registro y que de allí eso nos iba a permitir llegar a otras conclusiones, alcanzar otros objetivos, como es lo que estamos comentando, que era ver cuál era el tipo de presentación clínica, cómo se hacía el diagnóstico, si se hacía el genético. Pero en este caso es simplemente... Es un trabajo que es bastante grande, es amplio, es hacer el registro, o sea, elaborar cuántos pacientes tenemos, cuántas personas celíacas hay en la zona, porque en la bibliografía que se revisó hay más de 72 artículos que han sido publicados en Latinoamérica y Centroamérica, pero solo de 7 países. Y más o menos la prevalencia de la enfermedad está calculada como en 0,46 o 0,5%, cuando se ha estimado, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, que ha ido aumentando la prevalencia en casi un 1%. Entonces hay muchas cosas que se van a derivar de los datos que nosotros estemos registrando en este trabajo, pues. Pero no vamos a sacar prevalencia. Prevalencia es que hacemos un corte y vemos lo que hay. Lo que vamos a sacar es, y es muy interesante, y os lo digo porque lo hemos hecho, la edad media, la que no sabéis lo importante que es. ¿A qué edad se están diagnosticando los celíacos? La gran variabilidad en las edades. ¿Por qué se están diagnosticando? Si se están diagnosticando porque son familiares, porque son diabéticos, es que todo eso, todos datos importantes, es una descriptiva de los celíacos que se están diagnosticando. De verdad que en España lo llevamos haciendo, llevamos como 6.000. Nos sorprende que todavía diagnosticamos muchísimos sintomáticos y niños pequeños, cuando en el norte de Europa se diagnostican muchos silentes y niños más mayores. De verdad que es muchísima información. Prevalencia o incidencia, eso es muy difícil. Prevalencia es un corte transversal. Claro. Prevalencia es lo que ha hecho Carlos cuando coge a un grupo y a una corte de niños y hace un corte transversal, le hace una serología y ve de los estreñidos cuántos tienen serología positiva, comparando con los otros. Incidencias son nuevos casos. Eso sí que se podría hacer, pero tendréis que tener un denominador que es una población susceptible de que diagnostiquéis y un numerador exacto, y es todos los de esa población los diagnosticáis vosotros. Si no, no podemos hablar de incidencia y es muy difícil. Pero yo creo que eso es muy ambicioso. Esto puede ser una estimación indirecta de la incidencia. Exactamente.
porque sois centro, pero al ser centro de referencia, y Fernando lo ha dicho, claro, si tú recibes de muchas zonas geográficas, la incidencia, porque de esas zonas geográficas van a ir a otros centros, no vais a tener todo el numerador. Es muy difícil, pero es una estimación muy importante, ¿eh? O sea que... Bueno, ¿Puedo pudiéramos hacer una continuar. pregunta? Vamos a entonces continuar con la presentación del caso clínico. Vamos a tener en cuenta todas las opiniones que se han vertido hoy y todos y cada uno van a recibir por mail la clave para poder ingresar al registro e irlo llenando. Haremos nuestra experiencia y en un tiempo determinado, 2, 3, 4 meses, que tengamos una buena cantidad de pacientes subido y que hayamos visto cómo funciona esto, nos volveremos a reunir con el objetivo de ir mejorando. Rápido, ¿puedo Raquel, hacer podríamos dos plantear, preguntas? perdona un momento, como dijimos la otra vez, en un mes, que todos metan, si todos introducís 1 o 2 casos, y hacemos una tormenta entre todos de las dudas que hayan podido surgir, porque es mucho trabajo meter muchos casos, entonces con 1 o 2 lo probáis, y en un mes ahora sois muchos, ¿no os parece? Porque, y luego ya... Era lo que yo proponía como piloto, que por favor déme acceso, yo meto 1 o 2 y digo, mira, creo que al formulario le falta esto, esto y esto, porque de todas maneras, si meto mis 100, después me van a decir, ve Carlos, pero no metiste tal vaina, y yo, miércoles, yo no lo metí, pero no. Muy bien. No, oigan, Vera quiere hablar, Vera. Bueno. Muy rápido. Carlos, cuando yo me inscribo ahí, con mi nombre, ¿tú pides el nombre de mi universidad del hospital? No. Debería. No, porque o sea, todo aquel que está Vera va a inscribiéndose... poner los casos de... Vera, es que los participantes son todos socios de la Sociedad Latinoamericana y hay una base de datos de todo y cada uno de los socios, donde dice desde la fecha de nacimiento, dónde viven, dónde trabajan, títulos. Si me debieras dinero, te iría a buscar fácil. Lo de la fecha de nacimiento no es necesario, ¿eh? Segunda pregunta. Por eso yo pago la cuota rápido. Yo entendí que voy a hablar con la gente de Brasil, voy a divulgar y la gente, voy a decir para, no sé, entrar en contacto con Carlos para que tú enseñes lo que va a entrar. Sí, cuando la propusimos... pregunta, só una cosa, un minuto, ni eso. ¿Quién no es socio no puede poner los datos de Brasil? No, porque no puede, pero hay muchos socios de Brasil. Esto es el inicio. Si después podemos abrir a todo el mundo, inicialmente que se inscriban a todos, pero... só para eu entender, porque eu iba... Entonces, voy a ver... A tus socios, como vocal de Brasil. Está bien. Vamos a empezar como socios, porque son los ubicables. Okay. Los que tenemos mail, los que podemos después volver a reubicar. Si esto funciona y anda bien, se abrirá para muchos más. Algo más puede estimular a que la gente que no esté, no sé, ¿queréis poner los datos? Por favor, sea socio. Exacto. Digamos que son las 2 de la mañana para Eni. Sí, qué pena. Algo más extra y es básicamente luego hay que hablar de productividad intelectual, ¿no? Porque tenemos todos los por lo que se va a publicar, etcétera, etcétera. Luego lo hablamos, porque eso va también Vera relacionado con eso. Yo no voy a invitar a todo el mundo porque todo el mundo va a decir, ¿y dónde está mi nombre ahí? Que yo puse un paciente. Por eso es importante que va a ser por centro de referencia y por centro de referencia debe haber un responsable. Y que sea socio de la LASGAN.
Exacto, perfecto, listo. Vale. ¿Quién presenta entonces? Alejandra, Laura. Bueno, Adelante. hemos presentado este mes un caso clínico, como saben que venimos presentando en forma medianamente cíclica casos clínicos para discutir. Este año empezamos una modalidad un poquito más interactiva, donde ya se ha presentado de Ecuador y ahora vamos a presentar este caso, donde se sube a la web, se van haciendo las presentaciones sin el diagnóstico final, para después hacer una presentación online en tiempo real del caso completo, con la discusión y comentando un poco las repercusiones que tuvo en el foro de la web. Lo va a presentar Alejandra Maidana, que es nuestra fellow de gastroenterología, con Laura Darwich, acá en Córdoba, capital. Y bueno, Alejandra, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Como dice la doctora, soy Alejandra Maidana, soy fellow del tercer año de gastroenterología infantil en el Hospital Privado de Córdoba. Espero que se me escuche bien ahí. Perfecto. Sí, está perfecto, Ale. Bueno, voy a empezar con la presentación de nuestra paciente. Es una paciente que llega a nuestro consultorio de gastroenterología infantil, paciente femenino, derivada por su pediatra, que la estaba viendo en otra ciudad que se llama Villa María. Para los que no conocen Córdoba, queda a 150 kilómetros de nuestra ciudad. La paciente al momento de la consulta tiene 10 años y 3 meses. Dentro de los antecedentes personales, lo único que tenía como antecedente es que había cursado una parotiditis a los 9 años, es decir, un año anterior a nuestra consulta. No había tenido internaciones. Respecto a los antecedentes perinatológicos, eran completamente normales. Había sido una cesárea electiva, no por alguna indicación médica. Había nacido a término, con un buen peso para la edad gestacional, una talla dentro de los percentilos, y se había ido de alta a las 48 horas con su mamá en forma conjunta. Realizaba los controles pediátricos en forma regular, tenía el calendario de vacunas completo, y dentro de los antecedentes familiares, al interrogatorio negaba todos los antecedentes. Se alimentaba con dieta completa, comía frutas, verduras, todas las carnes, legumbres y cereales. Iba al baño, tenía deposiciones entre 1 a 2 deposiciones formes, sin dolor, sin sangrado, ni ninguna otra característica que llame la atención, y negaba síntomas, ¿sí? Es decir que lo único que tenemos como motivo de consulta hasta el momento es su fallo de Medro. Al momento del examen nos encontramos que tenemos una paciente con 10 años y 3 meses, dijimos, con 25 kilos, que eso lo ubica en un percentilo entre 10 y 3. ¿Por qué hablamos de fallo de Medro y por qué la pediatra deriva a una interconsulta con nosotros? Porque si bien estaba en un percentilo entre un 10 y 3, era una niña que hasta los 8 años manejaba percentilos de alrededor de 50. ¿Sí? Como ven en esta gráfica, no sé si logran ver ahí, la evolución del paciente a medida que ha crecido, encontramos que ha cruzado los percentilos de percentilos 50 a percentilos entre 3 y 10 al momento de la consulta. Tenía una talla en el percentilo 25, era una paciente delgada, con un aspecto normal, con buen estado general, y lo único que encontramos al momento de la consulta era una tumefacción en el ángulo maxilar derecho, con una adenopatía submaxilar que correspondía del mismo lado. Al examen abdominal encontramos un abdomen apenas un poco distendido, pero blando y depresible, y que no dolía, ni la paciente había referido dolor abdominal antes de la consulta, con ruidos hidroaéreos conservados.
respecto a los estudios de laboratorio que se realizaron, encontramos que tiene una hemoglobina de 10,8 con un hematocrito, de 34, tiene hormonas, enzimas hepáticas dentro de lo normal. Si encontramos una BCG, que es la eritrosedimentación elevada, encontramos por el antecedente de su parotiditis y por presentar en este momento la glándula parótida derecha tumefacta, se habían pedido virus también, entre ellos el de la parotiditis, cuya IgG nos había dado positiva con un valor de 183 para un valor normal de hasta 20. Se realizaron anticuerpos para enfermedad celíaca, donde encontramos IgA de antigliadina realizados por quimioluminiscencia de 44,3 y IgA antitransglutaminasa muy elevados de 1146. También encontramos una TSH de 7,72, eso también nos llamó un poco la atención, con una T4 libre de 1,14 y una amilasa elevada que correspondería a su parotiditis. ¿Sí? Entonces, como para arrancar o abrir un poco la discusión, para preguntarles qué posibles diagnósticos hubiesen pensado con nuestra paciente, qué estudios hubiesen pedido a continuación y si plantearíamos otras interconsultas. Si yo quisiera preguntar si la tumefacción que ella presenta en maxilar derecho, en el ángulo maxilar y la adenopatía era dolorosa, si tenía signos de cuadro persistente de su parotiditis en el momento de la consulta. En realidad la niña no refería dolor, sí con el interrogatorio a la madre, lo que nos decía es que a veces le decía como el que le molestaba un poco al masticar, pero no dolor franco, digamos, a la palpación de la tumefacción. Pero no tenía un dolor continuo la paciente, sí a veces refería que cuando tragaba sentía como una disfagia o cuando masticaba tenía una molestia, digamos, a la ingesta, pero no un dolor continuo permanente. Incluso cuando uno le palpaba la tumefacta, no refería dolor a la palpación. ¿Tenía antecedentes de cuadros previos de parotiditis, digamos, compatible con parotiditis y o dolor abdominal recurrente que pudieran estar haciendo asociar con la pancreatitis recurrente asociadas a la parotiditis, ya sean autoinmunes, Sjögren y otras patologías? No, doctora. Ella no tenía dolor abdominal recurrente y no había tenido eventos de esta glándula tumefacta ni parotiditis en el momento de nosotros. Incluso era un abdomen que no se veía, un abdomen distendido, no le dolía el abdomen, no había cambiado sus deposiciones. O sea que ella tampoco acusaba una triada clásica de enfermedad celíaca hasta que, se le hizo estos estudios, ¿no? ¿Una ecografía abdominal normal? En realidad no estaba estudiado hasta el momento, porque lo que pasó fue que la paciente acusa de un evento de parotiditis previo a nuestra consulta, después mejoró y cuando nosotros la vemos, ahí nuevamente había recaído con otra parotiditis que encontramos la glándula tumefacta, así que hasta el momento no teníamos ningún estudio, pero bueno, es interesante plantear el tema de una ecografía abdominal. Que tiene dos eventos categorizados. Este sería el como segundo. Parotiditis, o sea que... Exacto. ¿Y en qué periodo de tiempo fueron los dos eventos? O sea, ¿son separados? Uno fue en el 2019, si mal no recuerdo, en febrero, y el otro en el 2010, cuando nos ve. En el 2020, perdón.
No, Continúa, Ale, así ponemos la curva y hicimos una línea cronológica de Bueno, esta parte. respecto a los estudios y en cuanto a lo que nos compete a nosotros, a nuestra especialidad, lo que decidimos es, con los anticuerpos alterados para enfermedad celíaca, proceder a realizar una bioendoscopía digestiva alta. Respecto a el duodeno, lo que encontramos fueron a nivel de bulbo, una duodenitis con erosiones lineales, sí, la mucosa nodular bastante llamativa, y a nivel de la segunda porción habíamos encontrado disminución del número y tamaño de los pliegues con el signo de scalloping o del peine patognomónico para la enfermedad. Respecto al resultado de la biopsia que se realizó, anatomía patológica nos indicó que tenía una atrofia total de las vellosidades con un aumento de los LIES mayor a 20 por cada 100, lo que, digamos, realizaba el diagnóstico de enfermedad celíaca en nuestra paciente. ¿Sí? Ese fue su primer diagnóstico. Con este diagnóstico lo que hicimos fue darle tratamiento, el tratamiento que fue la dieta libre de gluten, continuándole paciente con los controles clínicos y de laboratorio. A los 6 meses posteriores al diagnóstico se hizo un nuevo perfil de anticuerpos, donde encontrábamos todavía un antiendomicio reactivo, IgA, una IgG antiendomicio levemente reactiva, una IgA anti-gliadina de 32, una IgG anti-gliadina de 8,3 y una transglutaminasa de 17,8, es decir, que se había mostrado una leve mejoría respecto a el estudio del diagnóstico de la enfermedad celíaca. A los 2 años del diagnóstico, finalmente la paciente tiene un IgA antiendomicio negativo, una IgG anti-gliadina de 5 y un anticuerpo antitransglutaminasa de 2,2. Este fue, digamos, su primer laboratorio donde encontramos todos los anticuerpos negativos, porque entre medio, digamos, durante los controles todavía se producían algunas contaminaciones en la dieta. Durante el seguimiento encontramos, perdón, que hoy dije mal la fecha, su primer parotiditis fue en el 2017, donde se había realizado en su ciudad de origen con una amilasa de 82 y posteriormente 201. Al momento que la vemos, vuelve a presentar otra parotiditis, por eso decía yo del año de diferencia entre una y otra, y se enviaron a realizar ecografía donde mostraban las parótidas de volumen conservado, sí de estructura heterogénea, con una glándula parotidia derecha con formaciones nodulares aisladas hipoecogénicas compatibles con ganglios y con formaciones ganglionares que la acompañaban. En este momento es donde nosotros realizamos el diagnóstico de enfermedad celíaca. Posteriormente, la paciente fue derivada por los episodios de parotiditis al servicio de cabeza y cuello. Ellos refieren al examen que tiene un leve aumento aún, digamos, en la glándula parotidia derecha. La envían a hacerse una ecografía normal, que es normal, y ellos, el servicio de cabeza y cuello, lo interpreta como una cialoadenitis recidivante refleja. Nuevamente lo volvemos a ver en febrero del 2019. Como verán, a veces las consultas a ser pacientes del interior de la provincia, algunas tienen como un periodo un poco largo entre una y otra. En el 2019 vuelve a consultar, nuevamente presenta sobre todo molestias durante la masticación, se diagnostica la parotiditis, se le realiza un estudio de amilasa que es de 466 unidades por litro y nuevamente se realiza una ecografía de glándulas donde evidencian unas glándulas parótidas de estructura heterogénea con formaciones nodulares compatibles con ganglios
que acompañantes, digamos, a la tumefacción de la glándula. En enero del 2020, que ya fue al inicio, digamos, antes de la pandemia, entonces nos encontramos con una paciente con enfermedad celíaca con una parotiditis crónica recurrente, ¿sí? Entonces es importante acá, o si alguien quiere aportar algo, decir en qué podemos pensar o qué otros estudios podríamos pedir o derivar a la paciente, por ejemplo. Sí, me parece que debería tener también una valoración oftalmológica y reumatológica, la oftalmológica por el síndrome de Sjögren asociado, eso se ve como enfermedad autoinmune asociada también a la enfermedad celíaca, y de hecho, bueno, desde el punto de vista inmunológico hay que estudiarla porque es una patología autoinmune con una comorbilidad, ¿no es cierto? Que es altamente posible la predicción. Exacto. Para parotiditis, en este caso recurrente, después consolidada crónica, pero de inicio recurrente porque fueron 2 episodios con intervalo normal, y consolidó con una forma crónica, sí o sí requieren que sea valorada como una enfermedad autoinmune asociada a otra, así que yo creo que tienen que hacer una intervención desde estudio inmunológico y también, bueno, descartar un Sjögren, ¿no? Y no dejaría nunca de pensar, si aparece dolor abdominal y la celiaquía está bien controlada, en la pancreatitis asociada a la parotiditis como autoinmune, enfermedad autoinmune asociada. Y bueno, ahí ya habría que hablar del capítulo de las enfermedades pancreáticas crónicas, ¿no? Exacto. Tenía ahí en el chat preguntas si tenía lipasa, si tenía una lipasa normal, porque bueno, uno pensó en sospecha de síndrome de Sjögren, entonces trabajamos con nuestro equipo de reumatología en el hospital, y bueno, y se hizo la interconsulta con oftalmología, incluso bueno, ahí ya va a adelantar el caso, tuvimos obtención de un diagnóstico más aparte de su patología autoinmunitaria. Bueno, ¿Se revisó perfil tiroideo? Perfil tiroideo sí se realizó, sobre todo se fue controlando la TSH que en enero del 2020 le había dado de 6 y una T4 libre de 1,12 con unos anticuerpos que eran negativos. Todos los anticuerpos eran negativos, por lo menos hasta enero del 2020. Incluso también se trabajó con el equipo de endocrinología, se admitió a endocrinología por esta elevación que había tenido de su hormona tiroidea. Tuve una paciente muy parecida a esta, con una novedad que nada, digamos, es azaroso el comentario, pero bueno, vale la pena decirlo. Una vez que se diagnosticó la celiaquía, esta nena tenía 2 o 3 eventos también, una nena de edad parecida, no volvió a presentar más eventos y bueno, nunca se llegó al diagnóstico de si esa parotiditis podía estar asociada a la enfermedad de base o era una enfermedad y comorbilidad, ¿no? Pero después desapareció totalmente. No sé si vale la pena el comentario, es una lucubración, pero sorprendía. El mismo cuadro, pero desapareció con el tratamiento y el diagnóstico de la celiaquía. Marta, si desaparece con la dieta sin gluten, es que es asociada, no es una comorbilidad A eso voy, ¿no? sí, Claro, es lo muy que interesante, muy interesante. No, lo que has planteado, ¿no? Que parece, si responde a la retirada, es asociada a, ¿no? Exactamente es claro, eso. muy interesante, sí. Bueno, como para continuar hablando de los estudios, se realizó el perfil reumatológico, encontramos una IgG elevada de 2749, todo lo que fue el perfil reumatológico nos dio muy positivos, el factor reumatoideo dio de 2560, los anticuerpos antinucleares fueron de 1 en 320, los anti-ENA positivos, los anti-RO también nos dieron positivos de 135, los anti-LA mayores a 200, y los anticuerpos para síndrome de Sjögren tipo A y tipo B también positivos. O sea, realmente
nuestro perfil reumatológico ha dado positivo para la enfermedad de Sjögren. Como usted, doctora, ha dicho, realizamos interconsultas a oftalmología. Si bien la paciente no refería síntomas de ojo seco, y también nos comunicamos con el equipo de reumatología, que bueno, ya un poco habíamos hablado respecto a nuestra paciente, para programar una biopsia de glándula salival menor, que fue en contexto de la pandemia. Tuvimos algunos atrasos, pero finalmente la pudimos hacer. Respecto al estudio oftalmológico, nos refirieron que la paciente presentaba queratitis inferior leve en el ojo izquierdo y un test de Schirmer de ojo derecho de 8 y de ojo izquierdo de 5, que los oftalmólogos nos refieren que menor a 10 es considerado ojo seco, por lo cual le han dado tratamiento con lágrimas. Vuelvo a referir, nuestra paciente está asintomática respecto a su ojo seco. Finalmente, en septiembre del año pasado logramos hacer la biopsia de glándula salival menor, donde nos referían que encontrábamos un infiltrado linfomononuclear que era compatible con una cialodenitis crónica moderada. Que es, bueno, un poco discutido, porque si bien no había características típicas en la biopsia, nos refirieron, o sea, lo discutimos conjuntamente con los anatomopatólogos y los reumatólogos, que en esta paciente con una parotiditis recurrente, crónica ya, nos hace llegar al diagnóstico definitivo del síndrome de Sjögren. Bueno, un poco para hablar del síndrome de Sjögren, es una enfermedad crónica autoinmune que afecta a las glándulas, sobre todo las glándulas salivales y oculares, ¿sí? Las lagrimales. También puede haber algunas afecciones extraglandulares. Por lo general, hay pocos casos reportados en los niños. La prevalencia en los adultos es del 0,5%, presentándose sobre todo entre los 40 y los 50 años, con una afección de más o menos el 90-95% en las mujeres, que coincide con las afecciones en niños. La diferencia por ahí que existe entre la patología del Sjögren en los adultos con los niños es que el Zika, digamos, no es tan frecuente en los niños como así en los adultos. El ojo seco en los adultos aparece hasta en un 94,5% y en los niños apenas en un 8%. Que bueno, justo nuestra paciente obviamente que nos había dado positivo, pero también esto hace que, digamos, hay un protocolo que fue publicado para diagnóstico de Sjögren en los adultos, que por ahí no siempre sirve para los Sjögrens en pediatría. Respecto a la asociación con la enfermedad celíaca, hemos recabado datos. Hay un artículo publicado en el 2019 donde se hizo un estudio de casos controles con 1.450 pacientes con enfermedad autoinmune, tanto con lupus, con esclerosis sistémica y con Sjögren, y se los comparó con casos controles. Se encontró que, como punto importante, los pacientes con enfermedad celíaca, el síndrome de Sjögren primario había sido más prevalente, con una P significativa respecto a los controles, y sí había una tendencia mayor en las otras enfermedades autoinmunes, pero sin haber llegado a una significancia estadística. Se observó también que la prevalencia en la enfermedad celíaca, de enfermedad celíaca en la esclerosis sistémica cutánea difusa había sido mayor. Por lo general, la enfermedad celíaca había precedido al diagnóstico de otra enfermedad autoinmune, y también se encontró que los pacientes con síndrome de Sjögren primario y esclerosis sistémica cutánea difusa eran más jóvenes al momento
del diagnóstico de la enfermedad autoinmune en comparación con los pacientes no celíacos. También encontramos que bueno, esto también, digamos, con la pregunta que hicieron respecto a la hormona tiroidea, esto lo voy a decir como no está en la presentación, pero el último laboratorio de la paciente sí tiene anticuerpos antitiroglobulina y anti-PO muy elevados. Así que, bueno, es como una cosa interesante para tener en cuenta, pero es parte de los últimos laboratorios. Este laboratorio, de nuevo, en abril, que se realizó, positivizó la TPO y la tiroglobulina. Incluso hemos visto que la paciente, por más de que tuviera su dieta libre de gluten, uno no llegó a su peso y a su talla deseada, como a veces responden estos pacientes cuando uno le hace la dieta libre de gluten, ya resuelto el tema de su parotiditis, o sea que empezó con otra enfermedad autoinmune. La niña estaba más asténica, empezó con pelo seco, muchos otros síntomas que ahora también retrasaron un poco, digamos, la conducta de seguir adelante, ¿no? O sea que van a tener que someter a otro tratamiento. Sí. Y una cosa para aclarar, siempre la reumatóloga nos decía también de esto de las parotiditis, que es importante, digamos, terminar haciendo biopsia porque ha visto muchas de las veces linfomas relacionados en estos pacientes. Entonces, de la importancia de no quedarse solo con una enfermedad reumatológica, sino a veces con estas enfermedades que a veces conllevan a un control de ecografía de parótida un poco más continuo, ¿no? Una pregunta respecto de las enfermedades múltiples autoinmunes asociadas, como parecería que va a ser el camino de esta paciente si asocia la enfermedad tiroidea. De hecho, hay una serie de entidades, las IPEC, que están asociadas a varias enfermedades autoinmunes, y el patrón genético ayuda mucho, inclusive hoy en día. Hay que buscar el lugar que lo haga y el que sepa de qué se trata, ¿no? Pero un poco para marcar la estrategia y el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, probablemente haya que empezar a trabajar o investigar sobre el área de la parte genética de esta paciente. Sumamente interesante y se abren muchos caminos. A uno le da mucha pena porque es una niñita que recién está empezando su camino de la adolescencia y con estas enfermedades autoinmunes múltiples, y realmente son padres muy, muy preocupados. Desde un principio hicieron la dieta libre de gluten, o sea, no teníamos duda de que la estaba cumpliendo. Ellos justo ya cuando necesitábamos hacer biopsia y todo para confirmar Sjögren, estábamos con, no se podía transitar, no podían venir a Córdoba. Teníamos los caminos cerrados, los controles, el aislamiento social y obligatorio. Entonces, bueno, estuvimos tratando de encontrar el momento y nos manejábamos también por Zoom, por mail, para poder hacer el diagnóstico, y ahora igual para hacer los controles. Ahora estamos ya más libres y todo, pero es realmente interesante y como caso clínico muy enriquecedor, porque nos abre las puertas y la visión hacia todo este mundo de la autoinmunidad que cada vez lo vamos a ir viendo más, ¿no? Muchas felicidades por la presentación del caso. Gracias, María Alejandra. Gracias, Laura. Raquel, está muy bonito, de verdad. El caso muy ejemplificador. Son estos casos los que nos permiten como que abrir más el panorama y estar al pendiente de esto, porque el mundo está esperando a que seamos nosotros los super especialistas el que los podamos diagnosticar.
La verdad es que es un caso con una tormenta autoinmune y, claro, la historia, como decís, esperemos que no haga una diabetes, Dios mío. Excelente presentación, María y Laura. Muchísimas felicidades porque, además, como dice Rodrigo, cómo aprendemos con esto, ¿no? Con abrir las mentes, abrir las mentes. Es verdad. Nada. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Enriqueta, ya vete a dormir, por favor. ¿Me dejáis? Pero Vamos ¿sabéis a qué ver pasa? Que me he cuántos desvelado, cafés. Rodrigo, que me he desvelado. Sí. Ahora le Con tenemos estas que dar. presentaciones tan excelentes. Es que, vamos, estupendo.